Pues yo en el equipo la verdad que me siento muy bien. Desde que llegué aquí la temporada pasada, en diciembre, me han acogido súper bien, me han tratado genial, no tengo ninguna queja. Y por parte del equipo, increíble la verdad, yo me siento súper bien, nos llevamos todos muy bien y eso al final se nota en la cancha. Y nada, por mi parte, pues bien, yo estoy jugando bien y todo gracias obviamente al equipo que juega bien, que jugamos todos como tiene que ser. Y nada, ahora afrontamos la segunda fase en una muy buena posición, estamos segundos con una derrota solamente. Y nada, pues ahora quedan 10 partidos muy bonitos que depende de nosotros estar en la Final Four de Ascenso de Plata. Obviamente esta primera fase ha sido muy buena porque solo hemos perdido 2 partidos, uno de ellos contra el líder, el Valencia Basket, que estuvo intratable allí en la Alquería, y luego la otra aquí en casa contra Castellón, que bueno, son 18 partidos, de los cuales ganas 16 y siempre no vas a hacerlo perfecto. Así que hemos aprendido de esos errores, no se ha vuelto a cometer, que tengamos esos fallos en la pista, esa desconcentración y tal. Así que muy bien, esta primera fase en general ha sido muy buena. Pues a ver, la afrontamos con mucha ilusión porque mucha gente del equipo no ha vivido prácticamente nunca una segunda fase de ascenso a de plata, y los que ya sí la han vivido, pues de repetir esa vivencia pues es muy importante. Nosotros estamos trabajando duro, estamos preparando bien los partidos y nuestra aspiración es llegar a la fase de ascenso, a la Final Four, y por supuesto pelearla. Es un equipo joven, nos va a dar mucha guerra porque es de nuestro estilo, correr contraataques, defender duro, más o menos tipo Valencia Basket, pero yo creo que con menos calidad. Eso sí, han pegado un cambio brusco se ve que han pegado un cambio brusco de la primera fase, de la primera vuelta de la primera fase a la segunda vuelta de la primera fase, porque se les ha ido un jugador clave y tal. Y bueno, vamos a intentar aprovecharnos de eso, pero sin confiarnos, evidentemente. Pues que estéis ahí dándolo todo, que nosotros seguimos jugando para vosotros y que por favor esto acabe pronto para poder seguir celebrando esas victorias cara al público, que es lo mejor que hay. Que metas un triple y que ruja la grada, que hagas un canastón, que ganes un partido y que el público esté apoyándote. La verdad es que eso es lo que más echo de menos.